Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana a Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 10. Seguimos con nuestro estudio de versículos 10 al 16 en esta tercera sección o tercera parte de esta responsabilidad que tienen estos 70 al salir y predicar lo que Cristo les ha mandado hacer. Vamos a leer comenzando en versículo 1 para que podamos entender dónde estamos en el texto y así podamos entender mejor lo que dice versículo 10 al 16 dentro de su contexto. Dice así: Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y les decía: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa que entran, primero digan: paz a esta casa, y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no, se volverá a ustedes. Permanezcan entonces en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. En cualquier ciudad donde entran y los reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que haya en ella y díganles: se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan: hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido, sentados en cilicio y ceniza. Por eso en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum? ¿Acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. El que a ustedes escucha, me escucha a mí. Y al que ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Oremos. Padre nuestro, damos gracias por este texto que tenemos delante de nosotros en esta mañana. Un texto que es fuerte, un texto que es poderoso y un texto que es verdadero. Y entonces al llegar a este punto, a versículos 10 al 16, debemos enseñarlo y predicarlo tal cual la Biblia lo dice. Y te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, que esta advertencia en esta mañana sea fuerte y penetre hasta lo más profundo de su alma y que hoy conozca al Salvador. Porque el juicio que viene es increíble. Y rogamos, Señor, que nadie aquí esté en ese juicio aquel día, ese juicio permanente y eterno, del cual no hay escape. Entonces pedimos que tu palabra obre poderosamente en su alma, que el Espíritu Santo haga una obra y que venga el Señor para salvación. Damos gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Jesucristo es el mensaje de las buenas nuevas, de las buenas noticias. En realidad son las mejores noticias que jamás el hombre haya escuchado.
Y ahora entramos a todo este tiempo de Navidad, ¿no? Y es exactamente esto, que el Salvador, el Mesías, Dios mismo, el príncipe de paz, ha llegado para traer paz a este mundo y para traer salvación a todos los hombres y todas las mujeres, a todo ser humano. Y vemos que Cristo, quien es Dios eterno, Él se humilló hasta lo más bajo, haciéndose hombre y haciéndose esclavo entre los hombres, y murió en la cruz, en tu lugar y en mi lugar, para que nosotros, arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en Cristo, tengamos la vida eterna. Eso es lo que Cristo ha hecho. Este es el anuncio del reino de Dios. Este es el anuncio de la salvación. Este es el anuncio donde Cristo da su vida para que vos y yo tengamos vida en Él. Es el anuncio que cambia nuestro destino. Es el anuncio que transforma por completo nuestra vida. Es el anuncio de un Salvador que es Cristo el Señor. Como dijo el ángel a los pastores, es el anuncio de gran gozo. El anuncio de gran gozo. El anuncio de las buenas nuevas del Evangelio es el anuncio más maravilloso que existe. Es el anuncio más formidable, más excelente y más increíble, más trascendental que el mundo haya escuchado. Es por el Evangelio que el pecador es reconciliado con Dios. Es por el Evangelio que el pecador tiene la vida eterna. Es por el Evangelio que el pecador tiene la salvación. Este es el anuncio de paz con Dios. Este en verdad es el mensaje de gran gozo. No hay otro mensaje como este. Es el único que puede traer gozo eterno. ¿Pero por qué? ¿Por qué este mensaje produce tanto gozo? ¿Por qué se llama el mensaje de gran gozo? ¿Por qué los ángeles proclaman eso en el nacimiento de Jesús? ¿Por qué es el anuncio más maravilloso que el mundo jamás haya escuchado? ¿Por qué? Porque uno puede decir lo que quiera, pero ¿por qué es así? Es así porque sin la salvación en Cristo, el hombre está perdido. Sin la salvación en Cristo, el hombre está rumbo a la muerte, y esta es una muerte en el infierno. Entonces debemos entender esto, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, y creó al hombre. Y al hombre le dijo en Génesis que de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y mal no comerás, porque el día que comas, ciertamente morirás. ¿Y qué hizo el hombre? Comió. Y en el momento que comió, murió. No físicamente instantáneamente, pero 900 y pico de años después murió. Y decimos, wow, mirá todo lo que vivió Adán. Sí, pero el punto no es ese. El punto es que murió. Murió. Y no solo murió físicamente, sino que por él el pecado entra al mundo y es una destrucción para todos. Nos dice en Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, ese es Adán, y por medio del pecado la muerte, y también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, en ese momento que Adán come del fruto, entra el pecado al mundo y el pecado se extiende a todos los hombres. Y si volvemos en nuestra genealogía, ¿no? Todos volvemos a Adán. Entonces, todos somos pecadores. Todos estamos muertos en pecados. Y como resultado de ser pecadores, todos estamos separados de la gloria de Dios. Y no hay nada que podamos hacer para alcanzar esa gloria. Y no hay rito, y no hay práctica, y no hay ninguna cosa sobre la faz de la tierra que me lleve a estar cada vez más cerca de la gloria de Dios. No puedo acercarme, no puedo llegar. Estamos completamente muertos y perdidos en nuestros pecados, andando según el mundo en un camino ancho, como dice Jesús, que lleva a la destrucción y a la perdición y al infierno eterno. El fin del hombre es el castigo en el infierno sin consuelo. Este es el juicio final de Dios. Y viene un día en el cual Dios mismo ejecutará su juicio divino sobre el pecador. Tengo un PowerPoint acá, y lo voy a poner. Ahí está, bien, y funcionó. Nadie lo puede creer. Viene un día en el cual Dios ejecutará su juicio sobre el pecador.
Malaquías 4:1 dice, porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos. Este juicio será como un fuego consumidor y destructor. Vemos en Isaías, capítulo 66, 15 y 16. Porque el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión como llamas de fuego. Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne. Y serán muchos los muertos por el Señor. Viene este gran día de juicio. Y cuando viene este gran día de juicio, Joel 2:11 dice, grande y terrible es en verdad el día del Señor. ¿Quién podrá soportarlo? Y Apocalipsis 6:17 dice, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Y la respuesta es nadie. Nadie. El Salmo 1 dice, no así los impíos que son como paja que se lleva el viento, por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio. Y versículo 6 dice que ciertamente perecerán. Aún Jesús, lo puedes ver así en tu Biblia, en unas páginas, Lucas 13:3 dijo, les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces aúllen, entonces clamen, entonces griten de angustia, como dice Isaías, giman, porque cerca está el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. En Joel nos dice que es un día grande y terrible, y en ese día todo impío será destruido. Segunda Pedro 3:7 dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Y nos dice en Segunda Tesalonicenses, pero que Él les dé alivio a ustedes, que son afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Estos sufrirán, ¿lo ven ahí? El castigo de eterna destrucción. Estos serán para siempre excluidos del Señor Jesús, de su presencia. Este juicio viene. Este juicio es seguro. Este juicio que viene y que es seguro es un juicio al cual se hará a todo hombre. Dice Hebreos 9:27, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. El juicio. Esto no es en grupo, esto no es en colectivo, esto no es por familia, no es por iglesia, es individual. Es individual. Y el incrédulo lo que está haciendo es que toda su vida entera simplemente está acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y en ese día final, nos dice Apocalipsis 20, 11 al 15, que todos los muertos serán traídos y puestos delante del trono de Dios. Y allí, ante el gran trono blanco, Dios va a juzgarlos y Dios va a arrojar a cada uno que no ha creído en Él, todos los que están en ese juicio, al infierno eterno. Y la Biblia nos habla mucho sobre el infierno. El castigo del incrédulo es aterrador. Mateo 25:46 dice, irán al castigo eterno. Es un lago de fuego interminable. Es un lago de fuego infinito y permanente. Marcos 9:44 dice que es el lugar donde el fuego nunca se apaga. Es un lugar sin consuelo. Y Mateo dice que es el lugar donde el llanto y el crujir de dientes no termina. Para siempre. Donde los hombres son para siempre excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El simple pensamiento del juicio eterno es horroroso, espantoso, terrorífico, escalofriante,
Jonathan Edwards dijo así en su mensaje hace algunos siglos atrás: nosotros no podríamos soportar escuchar los gritos de los condenados ni por un momento, sería más de lo que podemos soportar. Contemplarla por la eternidad es demasiado terrible para pensar en ello. El castigo eterno en el infierno es aterrador y es para todos los incrédulos, toda persona que no ha creído en Cristo. Pero lo que vemos en Lucas capítulo 10 al 16, es que este juicio no será igual para todos. No será igual para todos. Y hoy realmente nos va a volar la mente para quién es peor este juicio. Pero lo que vamos a ver es que más sabes acerca de la verdad de Dios sin creer en Él, peor será tu juicio. Peor será tu juicio. Más Biblia conoces, más severo será el castigo. Y el que nunca escuchó el Evangelio y murió sin Cristo y fue al infierno, él sufrirá y sufrirá eterna destrucción, pero él no sufrirá tanto como el que se crió en la iglesia, el que escuchó el Evangelio toda su vida y el que rechazó el Evangelio. En el día del juicio será más severo el castigo para el que escuchó vez tras vez el Evangelio y lo rechazó que para aquel que nunca escuchó. Será más severo. En el infierno hay grados de sufrimiento. Es horrible para todos, pero para algunos es más horrible. Hay grados de sufrimiento, hay grados de castigo. Y más has sido expuesto a la verdad del Evangelio, más profundo será tu castigo. Miren Hebreos 10, 26. Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. ¿Qué está diciendo? Escuché el Evangelio, conozco el Evangelio, entiendo el Evangelio, pero sigo mi vida de pecado, o sea, no respondí al Evangelio. Y está diciendo, para vos no hay remedio. Vos escuchaste el Evangelio, vos rechazaste el Evangelio, ya no hay perdón de pecados. Sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego. Este es tu fin. Este es tu fin. Un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ahí vuelve al Antiguo Testamento y como eran juzgados. Y dice, cualquiera que viola la ley les pasa esto. Y dice, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios? Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y luego dice esto, y que te quede grabado en la mente si no conoces al Señor. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es mejor que nunca hayas escuchado el Evangelio que escucharlo y rechazarlo. Es mejor que nunca hayas sido una iglesia de sana doctrina que enseña la palabra que asistir toda tu vida a escuchar la palabra y rechazarla. En verdad es mejor que te levantes y te vayas ahora que continúes acá acumulando ira para el día de la ira. El peor juicio, el fuego más ardiente, el fuego más abrasador, el fuego más intenso, el tormento más aterrador está reservado para el que más revelación del Evangelio ha recibido, y habiéndolo recibido, lo rechaza. Entonces, si pensás que el infierno será horrible para el inconverso, y lo será para el inconverso que recibe poca revelación de la palabra, hay de aquel que vivió toda su vida conociendo el Evangelio y lo rechazó y lo dejó. Es por esto que Cristo en capítulo 8 de Lucas, en su gracia y misericordia, lo que hace con Capernaum, que rechazó el Evangelio, es que les comienza a hablar en parábolas. Y les dice para que escuchando no entiendan, ¿sí? Para que dejen de percibir lo que significa el mensaje. Y en su gracia y misericordia quiere que dejen de acumular tanta ira. Entonces, si vos has escuchado el Evangelio, pero no has puesto tu fe en Cristo, tenés que tomar una decisión. Tenés que tomar una decisión. Y es así de fácil. O huí de esta iglesia y no regreses nunca más. No regreses nunca más. No sigas acumulando esta ira. O arrepentite de tus pecados, mucho mejor. Y cree en Cristo para salvación. Y serás parte del reino de Cristo. Y tendrás la paz
que recibieron ya en este pasaje que vimos anteriormente. Pero te advierto, no juegues al cristianismo y no juegues a la religiosidad. Porque a veces pensamos que el jugar a este cristianismo y la religión, estamos tan cerca, pero sabes que más cerca estás, en realidad más lejos estás, porque peor será tu sufrimiento. Y vos podés venir y vos podés engañar a todos, pero yo no te voy a juzgar en el día final. Dios te va a juzgar. Y a Él no lo puedes engañar. Por otro lado, hermanos, nuestro mensaje del Evangelio es un mensaje de paz y debemos proclamar la paz y debemos proclamar el Evangelio de la paz. Pero todo aquel que rechaza debemos advertirle que su fin es el infierno. Deben saberlo. Y hoy en día la gente no quiere advertir eso. Hoy en día los pastores no quieren hablar de eso. Hoy en día en la calle no queremos eso. Ay, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es esto, pero no hablamos de su santidad y su justicia y su castigo que viene. Debemos advertir. Y esto es exactamente lo que vemos en Lucas. Esto es una advertencia. El Señor ha designado a 70 hombres para que salgan de 2 en 2, para que averigüen quién es digno en cada ciudad, para que le prediquen y le proclamen la paz. Y todo el que lo recibe, recibe a Cristo y recibe a Dios, recibe el reino, recibe la salvación. Pero la pregunta es, ¿qué debían hacer con aquellos que los rechazaran? ¿Qué debían hacer? Entonces Jesús dice, deben advertirles y advertirles severamente. Hacer una demostración sensacional que ellos ven que nunca olvidarán. Y eso es exactamente lo que van a hacer en versículo 11. Entonces advertirles. Y así, hermanos, debe ser nuestro anuncio. Debe ser un anuncio de paz, pero en ese anuncio de paz debe haber una advertencia de lo que pasa si no responden al Evangelio. Y al no responder, rogarles que se arrepientan porque el juicio que viene es terrible y su vida está en juego. Entonces este es el mensaje que nos ha dado el Señor y al cual nos ha llamado en su obra. Y ya sabemos, como hemos visto, que la obra del reino de Dios pertenece al Señor. Entonces debemos predicar el mensaje que el Señor nos ha dado para predicar, porque Él es el que envía. Ya hemos visto en versículos 1 y 2 los obreros del Señor, y en versículos 3 al 4 vimos la obra ante el Señor, y en versículos 5 al 9 vimos la recepción del Señor. Y hoy vamos a ver en versículos 10 al 16 el rechazo del Señor. El rechazo del Señor. Y vamos a ver 3 puntos. Lo primero es la advertencia severa del Señor. Lo vemos en versículo 10. Dice, pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan, hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes, pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Ya les dijo en versículos 5 al 9, cuando los reciban, entren, busquen a alguien que es digno, proclamen el Evangelio, los reciben, quédense allí con ellos. Pero en versículo 3, ¿qué les dijo? Son corderos en medio de lobos. No todos los van a recibir. Es más, sepan esto, la mayoría no los va a recibir. Y también recuerden en capítulo 9, versículos 52 y 53, Jesús quería pasar por Samaria y Samaria no lo recibió. No le dejó un lugar ni donde recostar su cabeza. Entonces Jesús dice, cuando ellos te rechacen, cuando las ciudades te rechacen, hagan un espectáculo público para que todos vean que han sido rechazados. Pero noten lo que dice el versículo 10. No dice proclamen juicio a esa casa. No dice proclamen juicio a ese hogar. No dice proclamen juicio a ese lugar específico en la esquina de esa cuadra. ¿Qué dice? Salgan a las calles. Salgan a las calles. Vayan por toda la ciudad. Y en toda la ciudad hagan este ejemplo de sacudir sus pies, sacudir el polvo que tienen en los pies. Y este sacudido de pies era una proclamación de juicio contra ellos. En ese tiempo se sacudían los pies, los judíos lo hacían como rechazo de otra cultura y pronunciando juicio sobre esas personas. Y aquí fue una demostración pública y un testimonio seguro de que ellos estaban rechazando a Dios y como testimonio de esto les están advirtiendo de que Dios lo va a rechazar a ellos. Y vemos no una sentencia final de condenación, pero vemos una última advertencia que ellos están escuchando, en el cual deben arrepentirse de sus pecados. Entonces dice, salgan y sacudan los pies, tal como le dijo que hicieran los discípulos en capítulo 9, versículo 5, como testimonio a ellos. Entonces ellos salen, a todo el que lo rechaza, sacuden los pies, pero miren el final del versículo 11.
Dice, pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. En su indiferencia, en su rechazo, en su alejamiento de Cristo, sepan esto, que en ninguna manera cambia lo que viene. No cambia lo que viene. Y hoy en día predicamos el Evangelio, alguien se ríe, se va, bueno, eso es lindo para vos, eso es lindo para vos, yo me voy acá, hago lo que quiero, y piensan que por borrarlo de su mente elimina el juicio. No, tenés que saber esto. Lo que vos decidas sobre Dios no cambia lo que va a pasar. Y aquí Jesús le dice, díganle, sepan esto, estén seguros de esto, nunca se olviden de esto. El reino de Dios se ha acercado. Pero miren la diferencia entre versículo 9 y versículo 11. ¿La notaron? En versículo 9 dice, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Se ha acercado a ustedes el reino de Dios. ¿Pero qué dice versículo 11? El reino de Dios se ha acercado. No a ellos, porque ellos lo rechazaron. Pero de igual manera viene y van a ser juzgados. El reino de Dios es inminente. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios llega, pero no al que lo rechaza. Y en vez de proclamación de paz y esperanza futura, es una proclamación de juicio y de destrucción. El mismo mensaje que trae paz por creer en Cristo, el que rechaza a Cristo trae juicio y destrucción, trae sufrimiento devastador. El mensaje que es de gozo para uno es de condenación para otro. Y esos siempre son los dos fines de este mensaje. Y depende de si lo voy a rechazar o lo voy a recibir. Entonces nuestra proclamación debe incluir esta advertencia: cree en Cristo para salvación de tu alma, pero si no crees, viene el juicio, y el juicio será severo. Entonces esto es lo que le dice el Señor a estos 70 que deben hacer si los rechazan. Entonces te pregunto a vos, ¿vos entendés la severidad de escuchar el Evangelio y rechazarlo? Quizás hoy venís por primera vez. Y decís, bueno, hoy voy a probar esta iglesia que está ahí, que la vi en la esquina, voy a ver qué pasa, ¿no? Qué lindo día que te tocó venir. Y escuchás que sos un pecador rumbo al infierno. Y la única forma de ser salvo es humillarte, arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo. Pero vos decís, no, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo no creo en esas pavadas. Eso está lindo para ustedes, los religiosos, pero para mí no. El Señor dice, tu juicio será peor que el que hoy se quedó durmiendo en la cama. Será peor. Pero quizás vos venís hace unas semanas o hace unos meses y estás escuchando el Evangelio y te gusta el mensaje y lo entendés, pero no estás dispuesto a renunciar a tu pecado, no estás dispuesto a creer en Cristo, no estás dispuesto a hacer lo que Él quiere. Y si morís, tu juicio es peor que el que vino hoy por primera vez. Y quizás vos estás en la iglesia hace años o décadas o un montón de tiempo, quizás toda la historia de nuestra iglesia, o venís de esta iglesia, la otra iglesia, y tenés 70 años, pero tenés 80 años de iglesia. Y conocés todo acerca del Señor, pero no conocés al Señor. Tu juicio va a ser peor. Entonces te advierto hoy, arrepentite de tu pecado, cree en Cristo, porque el juicio que viene es severo, tan severo que no lo podemos comprender. Esta es la advertencia del Señor. El Evangelio ha llegado, la paz ha llegado, pero debo creer en Cristo para recibir esa paz. Entonces, segundo, vemos la comparación insólita del Señor. La comparación insólita del Señor, en versículos 12 al 15. Déjenme leerlo de nuevo. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en silicio y ceniza. Por eso en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y paramos allí. ¿O no? Seguimos. Dice, y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. Déjeme dar algunas palabras introductorias de lo que está pasando aquí, ¿sí? Jesús va a comparar 3 ciudades con 3 ciudades. Por un lado tenemos 3 ciudades gentiles, 3 ciudades horribles, de las peores ciudades que han existido en la historia del mundo. Si vos le preguntás a un judío cuáles son las peores 3 ciudades, quizás de 10, estas son entre las primeras 10, las primeras 5 quizás de las peores que hayan existido. Ciudades paganas,
ciudades malvadas, ciudades dadas a toda clase de pecado y de maldad y de rebeldía y de idolatría, ciudades dadas a perversión que uno no podría ni imaginar cómo ser tan pervertido. Y su castigo es el infierno, y su castigo es severo, y su castigo es horrible porque son unos perversos. Estas son estas tres ciudades. Tenemos a Sodoma, a Tiro y Sidón. Por otro lado tenemos tres ciudades judías. Tenemos a Corazín, a Betsaida y a Capernaum. A estos se les da el pacto. Estos son judíos como Jesús es judío. Pero ellos, sus pecados quizás parecen nada al compararse con los otros pecados. Pero Jesús dice, su castigo va a ser mayor que el castigo de ellos. Su castigo va a ser mayor que el de ellos. Y nosotros decimos, no puede ser. Bueno, miremoslo. Porque más estudiamos a Sodoma, Tiro y Sidón, más vamos a decir, esto es insólito, ¿no? Y por eso terminé poniéndole el título a ese punto. Porque parece una locura, pero es así. Dice en versículo 12, les digo, y aquí sería mejor poner les digo a ustedes, porque esto es enfático. Jesús está diciendo, les digo a ustedes, no lo pasen por alto. Cada ciudad que rechaza el evangelio que están proclamando los 70, esto es lo que les digo. A ustedes, a cada uno de ustedes. En el día del juicio, en el día final, cuando todos los incrédulos sean echados al lago de fuego eterno, será más tolerable para Sodoma que para ustedes. Será más soportable para ellos. Todos sufrirán un montón, ¿sí? El sufrimiento será horrible para todos, pero ay de ustedes, porque su sufrimiento será peor. Entonces, ¿quién es Sodoma? ¿Cuál es la ciudad de Sodoma? Sodoma representa, es la representación exacta de lo más vil que existe. Lo más vil que existe. Aún el término sodomía, que se usa hasta el día de hoy, tiene su origen en Sodoma, en esta ciudad, y se refiere a toda clase de perversión sexual, y en especial el homosexualismo. Porque esta fue una ciudad asociada directamente con la homosexualidad, la peor clase de homosexualidad. Homosexualismo en su punto más severo que puede existir. Que bueno, hoy ya estamos volviendo a lo que es Sodoma, ¿no? Si miramos a nuestro alrededor. Pero era así. Y Jehová va a destruir esta ciudad. En Génesis 18:20, y puedes leer todo esto en Génesis 18 y 19, pero Génesis 18:20 dice, después el Señor le dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Entonces Dios habla con Abraham y le dice, si hay 50 justos en la ciudad, no lo voy a destruir. Y Abraham está pensando, Señor, los dos sabemos que 50 justos no hay. No hay, comienzan este diálogo hasta que Abraham le dice, si hay 10, y Dios dice, bueno, si hay 10 no los destruyo, pero lamentablemente no había 10. En verdad no había ni uno. Él salva a Lot porque ama a Abraham. Entonces entran allí dos ángeles para advertirle a Lot y para rescatar a Lot y su familia del juicio inminente. Y los ángeles entran a la casa de Lot en Génesis 19 y seguramente estos siendo ángeles, seguramente muy apuestos, muy hermosos, de gran parecer, entran y los deseos y las pasiones pecaminosas de los hombres se encienden por estos dos ángeles. Entonces viene toda esta ciudad de Sodoma a la casa de Lot. Y Lot sale y le dicen, danos a los dos hombres, queremos conocerlos. Que esto es un refrán de decir, queremos tener relaciones con estos hombres. Y Lot le dice, no puedo hacer eso. Y miren la perversión que había llegado, que esto parecía menor de lo que le pidieron. Lot le ofrece sus dos hijas y dice, te doy a mis dos hijas para que hagan lo que mejor les parezca. O sea, esa es la perversidad. Pero en Sodoma son tan perversos que no quieren a las dos hijas. Y le dicen a Lot, no, ¿quién te crees que sos? No queremos a las dos hijas, queremos a los dos hombres. Y entonces los dos ángeles salen, toman a Lot y le hacen una ceguera a todos estos hombres para que no los puedan encontrar y entrar en la casa. Y vemos que son tan perversos, son tan malos, son tan pecaminosos, que el texto nos dice en Génesis 19:11 que se cansaban tratando de hallar la entrada. La ceguera no era suficiente. Ellos están buscando la puerta porque quieren agarrar a estos dos ángeles. El ejemplo es de perversidad extrema, que no podemos ni comprender.
Entonces Dios trajo un juicio, y el juicio más destructivo que vemos en todo el Antiguo Testamento sobre una ciudad, en el cual hizo que llueva fuego y azufre del cielo y destruya toda la ciudad y todo lo que había dentro de ella. Nos dice en Génesis 19:24, entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor desde los cielos. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle, todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. Dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró, y el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Toda la ciudad fue destruida con fuego. Entonces volvemos a Lucas. ¿Y qué dice Jesús? En versículo 12, les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Será más tolerable para la gente más perversa que conocemos en la historia del mundo que para el que escuchó el Evangelio y lo rechaza. ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Cómo puede ser? Es realmente insólito, es incomprensible. Aún para nosotros como creyentes no lo podemos comprender. No lo podemos comprender. Y decimos, el pecado de incredulidad es mucho peor que la homosexualidad. Que la ciudad de Sodoma tenga menor juicio que este, que fue un ciudadano tan bueno, hizo tantas cosas buenas, ayudó tanto, no sé, a la Argentina, pero murió sin Cristo y su juicio es peor que este. No puede ser. Sí, porque cualquiera que haya escuchado el Evangelio y lo rechaza, Dios dice, su grado de castigo es peor, porque el grado de castigo no es dependiente de las otras cosas, sino directamente de cuánta revelación tuve y cuánto rechacé al Señor. Entonces el infierno será más severo para el que rechaza al Señor que para estos que eran de Sodoma. Y medita en eso, sé que es difícil, lo tuve que meditar toda la semana, pero es así, es lo que la Biblia enseña. Entonces pasamos a la ciudad de Tiro y Sidón. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hicieron entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y Sidón, ellos se hubieran arrepentido. Entonces hablemos un poquito de Tiro y Sidón. Si quieren pueden ir a Ezequiel 28, ¿sí? Así lo vemos allí. Si vas al Antiguo Testamento, más o menos en el medio, vas a tener Isaías, vas a tener Jeremías, Lamentaciones y después vas a tener allí Ezequiel, que es un libro grande. Lo vas a encontrar, ¿sí? Ezequiel 28. Tiro y Sidón eran puertos marítimos en la costa de Fenicia, estaban al noroeste de Israel. Los hemos visto porque en capítulo 6 de Lucas, versículos 17 y 18, por ahí, vinieron personas de todas las ciudades y vinieron de Tiro y Sidón. No sé si lo recuerdan, pero lo vimos. Eran dos ciudades de las ciudades más malvadas y llenas de pecado que había en el Antiguo Testamento. Y Dios pronunció juicio y maldición sobre ellos en Isaías 23 y en Ezequiel 28. Aquí en Ezequiel 28 tenemos primero el juicio sobre Tiro. Y nos dice en versículo 2, hijo de hombre, este es Ezequiel, dile al príncipe de Tiro, así dice el Señor Dios, aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho, soy un Dios, sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares, no eres más que un hombre, y no Dios, aunque hayas puesto tu corazón como el corazón de un Dios. Entonces aquí está el rey de Tiro, él se cree que es un Dios, él se cree que es Dios, que está sobre todo, y Jehová Dios le dice que no. Y entonces trae un juicio sobre él. Y nos dice en versículo 12, hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios. Ahora escuchen con atención lo que le dice. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, y el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes. Estaba en ti el día que fuiste creado, fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado. Paramos allí. ¿De quién está hablando? Tiene que estar hablando de Satanás, ¿no? Tiro no estaba en el jardín de Edén. El Satanás sí. Tiro no estaba en ese huerto. Satanás sí.
Y vemos que la relación entre el rey de Tiro y Satanás está asociada tan directamente que casi parecen la misma persona. Y Satanás nos dice aquí que fue perfecto, fue lleno de sabiduría. Él fue perfecto en hermosura y está vestido de toda clase de piedra preciosa. Te da ganas de tomar este versículo y ponerlo en Google para que te muestre, ¿no? No lo hice, pero si lo haces te va a mostrar una pavada. Entonces no lo vas a poder ver. Era algo increíble que la mente no puede captar ni dibujar. Y nos dice ahí en versículo 13 que estaba vestido de todas estas piedras preciosas, y el 14 nos dice que era el querubín protector. Él mismo protegía y cubría el trono de Dios. De todos los ángeles y las criaturas, Satanás era el más grande. Y era perfecto en todos sus caminos. Pero el versículo 15 dice, hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Satanás se llenó de iniquidad, se llenó de violencia, se llenó de pecado, enalteció su corazón y él se puso, quería estar por sobre encima de Dios y Dios lo expulsó del cielo. Entonces vemos que comienza con el rey de Tiro y ahora habla de Satanás, pero miren versículo 17, tiene que hablar de nuevo del rey de Tiro. Esto no puede estar hablando de Satanás. Y vemos cómo va mezclando, entrelazando a Satanás y el rey de Tiro. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por las multitudes de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste a tus santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido y te ha reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti, te has convertido en terror y ya no existirás más. Este es el rey de Tiro. Este es el rey de Tiro. Él se enalteció, él corrompió su sabiduría, entonces Dios lo arrojó hasta la tierra y con fuego y ceniza lo destruyó ante los ojos de todos los hombres para terror a las naciones. Él no iba a existir más. Entonces tenemos esto de Satanás y el rey de Tiro todo entrelazado. Y justo después en versículo 20 dice, y vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón. Profetiza contra ella y di, así dice el Señor Dios, yo estoy contra ti, Sidón, y seré glorificado en medio de ti. Entonces sabrán que yo soy el Señor cuando ejecute juicios en Sidón y manifieste en ella mi santidad. Enviaré a ella pestilencia y sangre a sus calles. Los heridos caerán en medio de ella por la espada que está sobre ella por todos lados. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Jehová Dios está también contra Sidón, y Jehová Dios trae juicio contra Sidón, y trae sangre y pestilencia contra ellos, y el juicio es inminente. Entonces cuando vamos al primer siglo decimos cuáles eran estas peores ciudades. Estas eran de las 3 peores ciudades que existieron. Tenemos primero a Sodoma, que fue asociado con la perversión más vil que vemos del Antiguo Testamento. Y luego tenemos a Tiro, que fue asociado con el diablo mismo, donde el rey de Tiro y el diablo son casi la misma persona. Y luego tenemos a Sidón, que fue una ciudad hermana de Tiro, que también estaba bajo el gobierno del diablo mismo. Y entonces volvemos con todo eso a Lucas capítulo 10, versículo 13. Y Jesús dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Estas eran ciudades alrededor del mar de Galilea. Y Jesús indiscutiblemente hizo su ministerio en muchas de estas ciudades. Allí predicó el Evangelio. Allí hizo toda clase de milagros y sanidad y expulsión de demonios. Allí envió a los 70 a proclamar el reino de Dios. Pero a pesar de esto rehusaron creer en Él, rechazaron a Cristo. Y Jesús dice, ay de ti, juicio sobre ti. Y juicio vendrá sobre ti, la cual no podés imaginar. Y será peor que Tiro y Sidón. Será horrible. Y dice, si los milagros que se hicieron entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicio y ceniza. Jesús hizo cientos y miles de milagros. Jesús allí le dio de comer a toda la multitud grandísima.
expulsó toda clase de demonios y aún resucitó muertos. Y dice, si yo hubiera hecho esto en Tiro y Sidón, ellos se hubieran arrepentido. Ellos hubieran reconocido su pecado, ellos hubieran creído en el Señor. Y dice que se hubieran arrepentido del cilicio y ceniza. El cilicio y ceniza representa, el cilicio era la vestimenta que ellos se ponían y la ceniza era algo que se ponían sobre su cabeza o se sentaban encima de eso y representaba el dolor de duelo y tristeza más profundo. Lo que está diciendo es que esto no es un arrepentimiento superficial, Señor, perdón. No, esto es verdadero, esto es profundo. Estas personas se están poniendo esta tela de pelo de camello, de cabra, y están llorando y están, en este caso no se lo ponen en su cabeza, que dice que se sientan sobre la ceniza. Pero es el resultado de un arrepentimiento genuino. Entonces vemos que el resultado de cada una de estas 5 ciudades es el castigo del infierno. Las 5 ciudades, la gente va al infierno, pero el castigo será más tolerable para Sodoma, Tiro y Sidón, que para Betsaida y Corazín, que tuvieron tantas oportunidades de creer en el Evangelio y no lo hicieron. Y entonces la pregunta obvia es, ¿y qué pasa con Capernaum? ¿Qué pasa con Capernaum? Porque Capernaum fue el centro del ministerio de Jesús. Capernaum fue el lugar donde Jesús se quedó en la casa de Pedro. Era el lugar al cual él volvía cada noche o cada semana. Capernaum fue donde hizo milagros en la sinagoga y en la ciudad y a la orilla del mar y sobre el mar. Y todo Capernaum hay algún milagro que se ha hecho. En Capernaum echó fuera el demonio de esa persona en la sinagoga. En Capernaum fue donde el Señor sanó a la suegra de Pedro. Fue allí donde trajeron al paralítico y lo bajaron en esa casa y él lo sanó. Fue allí donde el siervo del centurión fue sanado. En Capernaum hubo multitudes y multitudes de sanidades y sanidades de enfermedades y la multitud lo quería detener. Y por unos años Jesús estuvo allí, al punto que Mateo dice que esta se llamaba su ciudad. Esta era la ciudad de Cristo. Entonces uno pasaba y decía, yo soy de Capernaum, ¿no? Es como cuando vas viajando por el mundo y te pones la camiseta argentina, ¿no? Decís, acá estoy, llegó el argentino, ¿sí? Y si ves un argentino a 1 kilómetro, ya sabes que es argentino, porque te das cuenta, ¿sí? O tiene su mate, o tiene su arrogancia, o lo que sea, ¿no? Estaba el chiste que decía, ¿cuál es el país que está más cerca al cielo? Y todos dicen, Argentina. Y dicen, no, no es Argentina, es Uruguay, porque está al lado de Argentina, ¿sí? Así que, así somos, ¿no? Capernaum podría decir, nosotros somos Capernaum, la ciudad de Jesús, la ciudad que hizo todo el ministerio. Y dice, ¿y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. A pesar de toda la evidencia, a pesar de todos los milagros, a pesar de que le seguían todos los días, a pesar de que él enseñaba el Evangelio del Reino todos los días, lo rechazaron. Rechazaron su mensaje de salvación. Y noten esto, y busquen en toda su Biblia. No hay ningún lugar en las Escrituras que mencione hostilidad de Capernaum hacia Jesús. En ningún momento. Capernaum nunca persigue a Jesús. Capernaum nunca se burla de Jesús. Capernaum nunca le pide a Jesús que se vaya como le pidieron los gadarenos. Capernaum nunca intenta matar a Jesús como le hicieron los nazarenos. Simplemente fueron indiferentes al mensaje. Lo siguieron y lo siguieron y lo siguieron y lo escucharon y lo buscaron con ansiedad y corrían tras él, pero nunca respondieron al Evangelio. Fueron indiferentes. Fueron indiferentes. Y Cristo pronuncia juicio sobre ellos. Y le dice, ¿ustedes creen que tienen una bendición especial? ¿Porque ustedes me vieron hacer todos estos milagros? Al Hades serán hundidos. Sí tuvieron la oportunidad más increíble de la historia del mundo. Ninguna otra ciudad tuvo la oportunidad que tuvo Capernaum. Pero dice, vas a ser elevada al cielo, no de ninguna manera, al Hades. Y el Hades es el lugar de los muertos, pero en contraste al cielo solo puede ser una cosa. Es el infierno. Es el infierno. Y otra vez, quizás vos estás aquí en esta mañana y has ido a la iglesia toda tu vida. Y decís, yo nunca falté a la reunión. Y yo hice esto, y yo serví, y yo hice aquello. Y yo pertenezco a esta iglesia. Y entonces, por pertenecer a esa iglesia, yo estoy bien. Y Dios te dice, ¿vos te pensás que por ir a esa iglesia vas a ir al cielo?
al Hades serás hundido. Al Hades. Esa no es la forma de entrar al cielo. Esa no es la forma de tener el reino de Dios. La única forma es por recibir a Cristo, por creer en Cristo como tu Salvador. Entonces Jesús hace esta comparación para que ellos vean la gravedad de rechazar el Evangelio de Cristo. Por último, vemos el resultado certero del Señor. El resultado certero del Señor. Versículo 16. El que ustedes escucha, me escucha a mí. Y al que ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. La proclamación del Evangelio siempre tiene dos resultados. Siempre tiene dos resultados. O crees en Cristo o rechazás a Cristo. O confesás a Cristo o rehusás confesar a Cristo. Y aún más, eso tiene dos resultados en la vida. O vivís para Cristo o vivís para ti mismo. O vivís para la gloria de Cristo o vivís para tu propia gloria y tu propio egoísmo. Entonces estas dos opciones llevan a estos dos resultados. El que escucha el Evangelio y recibe el Evangelio, recibe a Cristo y recibe a Dios. Y el que rehúsa escuchar y rechaza el Evangelio, rechaza a Cristo y rechaza a Dios. No hay un punto en el medio. Indiferencia es rechazo. No hay un punto en el medio. Entonces aquí Lucas dice, o Jesús dice, el que a ustedes escucha. Y Lucas ha destacado y ha remarcado este escuchar. Recuerdan, lo hemos visto, especialmente de capítulo 6 en adelante. El oír. Escuchar no es simplemente oír y no hacer nada y seguir mi vida como quiero, sino que escuchar u oír es obedecer. Oír es hacer, oír es poner en práctica, oír es actuar de la manera que agrada a Dios. En 6:27 Jesús dice, el que me oye ama como yo amo. En 6:36, el que me oye tiene misericordia como mi Padre tiene misericordia. En 8:15, oír es retener la palabra de Dios y dar fruto espiritual de manera perseverante en mi vida. Oír es guardar los mandamientos y practicarlos. El que verdaderamente oye es el que verdaderamente hace. Y solo aquel, dice Jesús, puede llamar a Cristo Señor, Señor. Este verdaderamente es salvo. Este verdaderamente es un discípulo. Este verdaderamente es creyente. Este sin lugar a duda se ha negado a sí mismo, ha tomado su cruz y sigue a Cristo. Sigue a Cristo. El que oye y pone en práctica las palabras de Cristo, este verdaderamente es un discípulo de Cristo. Este es el que responde al Evangelio y cree en el Señor como su Salvador. Pero después dice el que rechaza, el que rehúsa escuchar, el que rechaza su mensaje, rechaza a Cristo y rechaza a Dios. Rechazar el Evangelio es rechazar a Dios. Eso de que las personas dicen, sí, yo creo en Dios. Bueno, entonces vas a creer esto y ahí le predicamos el Evangelio. No, pero eso no creo. Bueno, entonces acá dice que no crees en Dios. Porque si rechazás el Evangelio, rechazás a Cristo y rechazás a Dios. Y déjame decirte algo, no hay otra forma de llegar al cielo. No hay otra forma de entrar a las puertas del reino. No hay otra forma de estar en la eternidad con el Señor. Es solo por Cristo, solo por creer el Evangelio de Cristo. Y entonces aquí vemos lo que es el contraste que vemos en Lucas 7:29, que dice que oír es reconocer la justicia de Dios y rechazar el mensaje es rechazar los propósitos de Dios. Y es exactamente lo que está diciendo acá. Y el que recibe a Cristo, paz. Tiene paz, ahora y por la eternidad. Y el que rechaza a Cristo va a tener ansiedad. Y un día, tristeza por toda la eternidad y sufrimiento en el castigo eterno. Pero déjenme decirles una cosa más aquí del texto que es muy importante. Dice, el que a ustedes escucha y el que a ustedes rechaza. Ya no se trata de la ciudad. Ya no se trata de lo que van a hacer todos en Capernaum, lo que van a hacer todos en Betsaida, en Corazín. En verdad recuerdan que Pedro y Andrés, ¿de dónde son? De Betsaida. Y ellos son salvos. Entonces no se trata de la ciudad, de lo que decide. La decisión de seguir a Cristo, de creer en Cristo es personal, no colectiva, es individual. Entonces, si tu familia es salva, no van todos en trencito de la mano al cielo.
Vos no entrás al cielo porque tus padres son salvos. Vos no entrás al cielo porque tus hermanos son salvos o tus hijos son salvos. Entonces, si tu familia es salva, vos debes creer en Cristo, porque es individual. Por otro lado, si toda tu familia rechaza al Señor, si venís de una línea de personas que nunca han creído en Cristo y que no quieren que vos creas en Cristo, y te criás en una ciudad y un pueblo y un país y un mundo que no cree en Cristo, y vos decís, no, y mis pecados son muchos, yo no puedo creer en Cristo. No, es exactamente a vos a quien Cristo vino a salvar. Y todo eso a tu alrededor no te quita de que vos puedas creer en Cristo. Vos podés y debés creer en Cristo. Entonces debes arrepentirte de tu pecado, poner tu fe en Cristo, declarar al Señor Jesús como Señor de tu vida y Él te salvará. Y acá dice, el que a ustedes escucha será salvo. El que a ustedes rechaza será rechazado por Dios. Entonces no rechaces el evangelio del reino de Dios. Como dije, no importa lo que hayas hecho. No importa cuán horrible ha sido tu pecado sexual. Fornicación, adulterio, homosexualidad. No importa cuán bajo la influencia de Satanás hayas estado, las cosas diabólicas que hayas hecho que nunca quisieras que alguien sepa en público. No importa tu crueldad, tu pecado, tu deseo por perversión. Jesús dice, reconoce tu pecado, arrepentite de tu pecado y cree en mí porque vos sos exactamente la persona que vine a salvar. Y Él te perdonará todos tus pecados y Él te salvará. Pero Jesús da una gran advertencia. Si rehusás creer en el Señor Jesús como tu Salvador, tu destino del castigo eterno será un literal infierno y será peor que el que nunca haya escuchado. Sufrirás el castigo más severo que existe para el ser humano. Más que el inmoral, más que el asesino, lo ponemos en términos que entendemos. Más que Hitler, vos vas a sufrir. Peor. Pensá en la peor persona que existe sobre la faz de la tierra. Vas a sufrir peor que él. Porque ser expuesto al Evangelio y rechazarlo trae consigo el peor castigo que existe. Entonces recibí el mensaje. Te ruego, responde al Evangelio. Y hermanos, todo el mensaje ha sido más evangelístico, pero hay grandes verdades para nosotros aquí en esta mañana. Primero, damos gracias que el Evangelio de paz ha llegado a nuestro corazón. Creo que esto más que cualquier cosa trae gratitud, porque cuando entiendo las malas noticias entiendo el mensaje de gran gozo. Es solo en ese momento que lo entiendo. Entonces damos gracias a Dios por su misericordia, porque si no fuera por la misericordia de Dios nunca lo hubiera recibido. Entonces andate de acá como se fueron los pastores ese día glorificando a Dios y alabando al Señor, porque el Señor me ha salvado. Y el fin del juicio eterno, Jesús lo ha pagado en la cruz por mí. Increíble. Segundo, debemos proclamar las buenas nuevas del Evangelio de paz a todos. Que el mundo conozca a Cristo, la salvación en el Señor. Pero mientras proclamamos el Evangelio, debemos siempre recordar de advertir del juicio que viene. Porque si no, ¿para qué el mundo quiere creer en el Evangelio? Debe entender el juicio que hay si no lo reciben. Entonces advertí al hombre del juicio que viene. Y que el juicio es final, y que el juicio viene pronto, y rogale con amor y misericordia que crea en el Evangelio. Pero en fin, el que rechaza tu mensaje, acordate, en sí no te está rechazando a vos. Vos no te preocupes de eso. Está rechazando a Cristo y está rechazando a Dios. Y su fin va a ser terrible, su condenación va a ser indescriptible. Entonces quizás pensás, porque esto ha surgido en mi mente esta semana y quizás está en tu mente, entonces lo quiero aclarar, quizás pensás, mejor no predico. Porque al que yo le predique, su juicio va a ser peor que si yo no le predico. No, primero debes predicar porque Dios te mandó a predicar el Evangelio. Y segundo, si se va al infierno, igual su juicio va a ser horrible. Vos tenés que predicar el Evangelio para que crea en Cristo como su Salvador y la paz llegue a su corazón. Entonces esta es la tarea de todo obrero de Cristo y en especial aquellos que han sido llamados por el Señor. La tarea del obrero es de predicar a Cristo para que los hombres crean en Cristo y sean parte del reino de Dios. Vamos a orar.
Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Es un pasaje que nos llama la atención. Es un pasaje que nos deja pensando y meditando. Y es un pasaje poderoso. Y te ruego, Señor, para aquel hombre que está aquí en esta mañana, aquella mujer que está aquí en esta mañana, quizás alguien que por años ha dicho o creído que es salvo, pero se da cuenta que no es salvo, que hoy traigas arrepentimiento y fe a su corazón. Quizás está aquí en la iglesia y es un hipócrita y piensa que engaña a todos, y quizás engaña a todos. ¿Y qué importa? Porque el juicio viene de tu mano. Que hoy traigas arrepentimiento y fe a su corazón. Quizás ha venido hace poco, quizás le interesan un poquito las cosas de Dios. Interés en las cosas de Dios te lleva al infierno. Te ruego, Señor, que el Espíritu Santo obre en su corazón y traiga arrepentimiento de pecado y fe en Cristo a su corazón. Y que hoy confiese al Señor como su Salvador y Señor y tenga la vida eterna. Y Padre, para aquellos que conocen al Señor, te rogamos que proclamemos el Evangelio, que proclamemos la paz en Cristo y que oremos, Señor, rogándote a ti, como vimos en el versículo 2, de que más personas escuchen el Evangelio, más personas sean salvos y entonces tengan la paz de Dios en su corazón. Esa es nuestra tarea. Y nos vamos de aquí glorificando y alabando tu nombre porque siendo miserables pecadores, en enemistad con Dios, has extendido tu mano de misericordia y nos has salvado por la obra de Cristo en la cruz. Qué hermoso, cuán bendecidos y favorecidos somos, doblemente aventados. Y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.